Asintió con la cabeza y acompañó al empresario hasta la sala de espera, pese a que aparentaba gran presencia de ánimo. Se sentía verdaderamente asustado. En honor a la verdad, no dijo que escribiría a Titorelli sino para corresponder a la recomendación de éste y que consideraría enseguida el mejor camino a seguir respecto a la intervención de Titorelli. Si hubiese juzgado que la intervención de este personaje podía ser benéfica, no hubiese dudado en escribirle. Pero la observación del industrial le había hecho notar los peligros que podía suponer. Pero no podía guiarse por sus apreciaciones. Si había estado dentro de lo posible que hubiese escrito una carta a un personaje de tal calaña para que fuese al banco, y si creía posible hablar con él, y más todavía solicitarle consejos sobre ese proceso, y eso a un paso del despacho del subdirector, ¿no estaba entonces arriesgándose en demasía a no tomar en cuenta otros muchos peligros y riesgos, afrontando la posibilidad de estrellarse contra dificultades que no había previsto? Podía ser que no siempre hubiese alguien que le avisase, y precisamente ahora, cuando debía agrupar todas sus fuerzas, era cuando le tenían que asaltar dudas que nunca había sentido antes sobre su capacidad de actuar. Solo le faltaba eso, que los problemas que debía afrontar en su profesión incidieran también en la marcha de su proceso. No podía entender cómo había pasado tan siquiera por su imaginación la idea de escribir a Titorelli para pedirle que se presentase en el banco. Estaba todavía haciéndose reconvenciones cuando se presentó el ordenanza para recordarle que todavía había 3 clientes que estaban esperando ser recibidos. Llevaban allí largo tiempo aguardando que K los recibiera cuando advirtieron que K estaba hablando con el ordenanza y se pusieron de pie procurando cada uno encontrar la ocasión de pasar primero, ya que les habían hecho perder el tiempo sin ninguna consideración en aquella sala de espera. No se sintieron obligados a guardar a su vez la menor compostura. Señor apoderado, gritó uno de los 3, pero ya K se estaba enfundando en su abrigo de piel que le había traído de la ordenanza. Quien le ayudaba ahora solicitó a ponérselo. Les ruego que disculpen ustedes. Lo siento muchísimo, pero carezco de tiempo para atenderles ahora, les dijo. Perdónenme ustedes, mas debo ausentarme enseguida para atender unos negocios urgentes. Han podido comprobar que esta mañana he estado completamente ocupado. ¿Podrían ustedes, por favor, volver mañana o cualquier otro día? O quizás sea más cómodo llamarme por teléfono mañana. También, si no tienen inconveniente, pueden informarme ahora con la mayor rapidez de su asunto y les contestaré ampliamente por carta. Aunque creo que lo más conveniente será que vuelvan en otro momento. Aquellos señores a quienes se les decía que todo el tiempo que habían estado allí había sido inútil, se miraron entre sí asombrados por la respuesta de K sin cambiar una sola palabra entre ellos. ¿Entonces les parece bien?, preguntó K dirigiéndose hacia la ordenanza que en ese instante le daba su sombrero. Por la puerta de su oficina, que estaba abierta, se veía que seguía nevando mucho más fuerte. K se estiró el cuello del abrigo y se lo abotonó hasta la barbilla. En ese mismo momento hizo acto de presencia el subdirector. Sonrió un poco cuando vio a K con su abrigo de piel ya puesto y discutiendo con aquellos clientes y le preguntó: ¿Se retira usted ya, señor apoderado? Sí, contestó K volviéndose hacia él. Tengo asuntos que me obligan a hacerlo. Pero ya el subdirector se estaba dirigiendo hacia los clientes. Ya, pero ¿y estos señores?, inquirió. Me parece que hace mucho tiempo que están esperando. Estamos ya de acuerdo, dijo K. Pero era ya imposible calmar a los 3 clientes, los cuales rodearon a K y manifestaron que no hubieran esperado durante varias horas si los negocios que les llevaban allí no fuesen importantes y que debían ser tratados cuidadosamente y con absoluta reserva. El subdirector del banco les escuchó atentamente, miró a K, que seguía allí haciendo girar su sombrero entre las manos, y les dijo: Caballeros, podemos resolver esta incómoda situación. Si ustedes no tienen inconveniente, yo me haré cargo gustosamente de sus asuntos en lugar del señor apoderado. No me cabe ninguna duda de que lo que les trae por aquí debe ser tratado sin pérdida de tiempo. También somos hombres de negocios, como ustedes mismos, y no desconocemos el valor del tiempo. ¿Desean pasar a mi despacho?
y sin agregar nada más, abrió la puerta de la sala de espera que precedía a su despacho. ¿Cómo se las ingeniaba el subdirector para hacerse con lo que K había tenido para renunciar? ¿No sería que él estaba sacrificando más de lo necesario? Concibiendo dudosas y deleznables esperanzas, se desvivía por ir a buscar a un pintorzuelo de mala muerte, pero no tenía más remedio que reconocer que su prestigio en el banco salía muy mal parado. Lo mejor que podía haber hecho para aminorar el daño era haberse quitado el abrigo de piel y atender debidamente a los dos clientes que todavía tenían que esperar a que el subdirector terminase con el primero. K lo hubiese hecho seguramente si en ese momento no hubiese visto al subdirector que entraba en su propia oficina y de pie buscaba algún documento en el archivo con tanta seguridad y desparpajo como si estuviese en la propia. Al notar que K, molesto por la intrusión, se acercaba a la puerta, le gritó: «¿Pero es que todavía no se ha marchado usted?», y asomó su cara, cuyos profundos pliegues parecían denunciar no a su edad, sino su carácter enérgico. Enseguida prosiguió buscando. «Estoy buscando», aclaró. «Estoy buscando la copia de un contrato que, según manifiesta nuestro cliente, debe estar en poder suyo. ¿Quiere echarme una mano?». K se dirigió hacia él, pero inmediatamente el subdirector le dijo: «Gracias, pero acaba de aparecer», y le dio la espalda dirigiéndose hacia su despacho con un grueso expediente que comprendía no solamente el contrato buscado, sino también muchos otros papeles. «Ahora no me encuentro en situación de impedirlo», pensó K, «pero en cuanto haya puesto en orden todos mis asuntos, él será el primero en advertirlo, y, por cierto, no con agrado». Un poco tranquilizado por esta reflexión, le recomendó a la ordenanza, que llevaba un rato con la puerta abierta, que comunicara en su momento al señor director que los negocios exigían su presencia fuera, y dejó el banco casi contento de poder dedicarse ahora a su proceso. Tomó un taxi y le ordenó que le llevase rápidamente a la casa del pintor, que vivía en un barrio muy alejado de las oficinas del tribunal. Se vio ante un lugar aún mucho más miserable que donde estaba la justicia. En casas siniestras, calles embarradas por la nieve derretida, en el edificio donde habitaba el pintor estaba solamente abierta una de las hojas del portón. La otra era sustituida por una pared de la que salía a través de un agujero un líquido amarillento y humeante que hizo huir a una rata. Al lado de la escalera había un niño echado boca abajo en el suelo, llorando fuertemente, pero casi no se le oía por el ruido que hacía un taller de hojalatería situado al lado opuesto del corredor de la entrada. La puerta estaba abierta de par en par y se podían ver a tres obreros colocados en semicírculo alrededor de una pieza metálica que no podía identificar, a la que golpeaban al unísono con sus martillos. Clavada en la pared había una gran chapa de hojalata que despedía una luz pálida entre dos de los obreros y daba brillo a sus caras y a los mandiles de trabajo. K dirigió una mirada fugaz a todo este cuadro. Quería solucionar cuanto antes el asunto que le había conducido a ese sitio e intentar sondear al pintor. Luego volvería al banco. Por poco favorable que pudiera resultar la gestión con el pintor, ese pequeño resultado que pensaba obtener le serviría para infundirle ánimos en el trabajo de ese día. Al llegar al piso tercero tuvo que aminorar el paso, sofocado por el esfuerzo. La escalera era sumamente empinada y los pisos descomunalmente altos. El pintor seguramente debía ocupar la buhardilla de aquella finca. El aire que respiraba estaba enrarecido. Aquella escalera carecía por completo de ventilación, flanqueada como estaba de altas paredes, que tenían algunas ventanas en la parte superior completamente cerradas. Estando K parado allí, unas cuantas muchachas, casi niñas, aparecieron de una puerta y empezaron a subir la escalera riendo alegremente. K siguió subiendo tras ellas despaciosamente y pudo alcanzar a una que, por haber tropezado, se retrasó algo, lo que aprovechó para preguntarle mientras las demás seguían subiendo juntas: «¿Vive en esta casa un pintor, el señor Titorelli?». La jovencita, que no tendría más de 13 años, con un aire malicioso y jorobada, le rozó suavemente con el codo y le dirigió una mirada escrutadora.
Ni su poca edad ni el defecto físico habían podido apartarla de la más decidida corrupción. No se esforzó a sonreír, miró a K a los ojos con expresión provocativa. K procuró hacer notar que no advertía la actitud de la jovenzuela y le preguntó: ¿Conoces tú al señor Titorelli? Ella asintió con la cabeza y le dijo: ¿Quiere verlo usted para algo? K creyó que era interesante obtener información rápida sobre Titorelli y replicó: Vengo para que me haga un retrato. ¿Retratarle? Preguntó la jovenzuela abriendo la boca con expresión de asombro mientras golpeaba suavemente el brazo a K, como si acabase de decir algo sumamente extraño y absurdo. Después echó a correr, levantándose con las manos su falda, que era ya corta, y logró alcanzar al resto de las muchachas, cuyos gritos ya se oían débilmente en el fondo de la escalera. En el rellano siguiente, K volvió a encontrarse con el grupo de muchachas. Seguramente la jorobadita las había informado del motivo de la visita de K y estaban esperándole alineadas juntas a cada lado de la pared del pasillo para que K pudiese pasar cómodamente mientras ellas arreglaban con sus manos los pliegues de sus vestidos y delantales. Sus caras y sus actitudes expresaban una mezcla de corrupción e inocencia. Siguieron agrupadas a K, en medio de carcajadas encabezadas por la jorobadita, que se brindó a guiarle. K agradeció el encuentro que le había permitido encontrar el camino directo, ya que sin ellas hubiera continuado subiendo la escalera sin rumbo. La jorobadita le fue indicando la dirección que conducía a la morada de Titorelli. La escalera que seguían era inusitadamente estrecha, muy larga, recta y por ello visible a todo largo. Hizo algo repentinamente frente a una puerta, muy mal iluminada, pues solo lo estaba por la luz que se colaba a través de una pequeña claraboya de forma oblicua. Era de madera blanca y tenía escrito en grandes letras de color rojo pintadas a brocha el nombre del pintor. La puerta se abrió cuando avanzaban hacia ella y un hombre, a quien sin duda el ruido del grupo había atraído, apareció entre ellos, vestido solamente con una camisa de dormir. ¡Ah! Exclamó al ver el grupo y se metió dentro con rapidez. La jorobadita aplaudió con alegría y sus compañeras se agruparon detrás de K para inducirle a avanzar. Todavía no habían llamado a la puerta cuando ésta se abrió completamente y el pintor, haciendo una ceremoniosa reverencia, invitó a entrar a K. Por el contrario, hizo gestos a las muchachas para que se fueran y se negó a permitir que entrase ninguna, pese a la algarabía de ruegos y a los intentos que hacían para entrar, intentando burlar su prohibición. Pero la jorobadita, deslizándose bajo el brazo que él tendía sobre la puerta, logró penetrar la casa. Titorelli se precipitó sobre ella, la cogió por la ropa y la hizo dar varias vueltas sobre sí misma. Luego la colocó en la puerta junto a sus compañeras, que estaban apretadas frente al umbral. K dudó sobre cómo interpretar aquella escena. Tenía la impresión de que todo aquello sucedía con un aire amistoso y alegre. Las muchachas frente a la puerta, con sus cabezas levantadas, increpaban riendo al pintor con frases jocosas e irónicas que K no pudo entender. Por su parte, el pintor se reía también mientras tenía todavía asida a la jorobadita. Por fin cerró la puerta, volvió a inclinarse ceremoniosamente ante K y le dijo, presentándose: «Soy el pintor Titorelli». K, con un gesto, indicó la puerta a través de la cual se oían todavía las risas de las muchachas. «Tengo la impresión de que son buenas amigas suyas». «Son unas picaruelas», contestó el pintor, intentando sin conseguirlo abrocharse el cuello de su camisón. Estaba con los pies descalzos y no le había dado tiempo a ponerse más que unos pantalones muy anchos de paño amarillo, sujetos con un largo cinturón, un extremo del cual pendía sobre el suelo balanceándose a un lado y otro. «Estas pequeñas brujillas son muy difíciles de controlar», siguió, abandonando el intento de abrocharse el cuello, cuyo único botón saltó en el instante. Después trajo una silla e invitó a K a sentarse. «Hace tiempo le hice un retrato a una de ellas, que no estaba ahora en el grupo, y desde esa ocasión están siempre a mi alrededor. Encontrándome yo en casa, solo entran cuando se lo autorizo.
pero cuando tengo que salir siempre hay aquí por lo menos una. Se hicieron una llave de la puerta que se prestan entre ellas. Imagínese usted los problemas que esta intrusión me acarrea. Por ejemplo, hace unos días vine aquí con una dama a la que tenía que hacerle un retrato. Al abrir la puerta de mi casa nos encontramos a la jorobadita sentada al lado de la mesa, pintándose con toda tranquilidad los labios de color rojo con un pincel, mientras que sus hermanos y hermanas, todos menores y a los cuales ella debería cuidar, se habían adueñado de la habitación, ensuciándolo todo y revolviéndolo todo. Otras veces sucede, como ayer precisamente por la noche, que llego tarde a casa. Le ruego sepa disculpar mi aspecto y el desorden que se ve en la habitación. Llego bastante tarde como le iba diciendo, y como es natural me apresuro a acostarme. Cuando noto que me pellizcan la pierna, busco debajo de mi cama y descubro allí una de esas brujillas. La verdad es que ignoro por completo por qué pululan siempre a mi alrededor. Habrá podido observar usted que procuro siempre rechazarlas. Por supuesto que esta situación perturbadora perturba bastante mi trabajo. Si no tuviera este estudio gratuito a mi disposición, me hubiera mudado de aquí hace mucho tiempo. ¿Podemos ya entrar, Tito Orelli? Chilló una vocecilla aguda al otro lado de la puerta. No, contestó el pintor. ¿Tampoco puedo yo? Preguntó otra voz. Tampoco tú, dijo el pintor, y se acercó a la puerta para echarle la llave. Mientras tanto, K examinó la habitación. No podía haberse imaginado que aquel mísero y estrecho cuartucho pudiera ser calificado de estudio. No tendría más que 2 pasos de ancho y de largo. Era todo de madera. Paredes, techo, suelo y entre las tablas se veían grandes grietas. Pegada a la pared frente a acá estaba la cama. Se veía llena de mantas, cojines y almohadas de varios colores. En el centro de la habitación había una tela sobre un caballete tapada con una camisa cuyas mangas tocaban el suelo. Detrás de acá había una ventana, pero la niebla no permitía ver más lejos del tejado de la casa de enfrente, que se encontraba cubierto de nieve. El ruido que produjo la llave al girar en la cerradura llamó la atención de K, recordándole la intención de no estar mucho tiempo allí. Sacó del bolsillo la carta de presentación del empresario y dándose al pintor dijo: Por este caballero a quien usted conoce estoy aquí, pues me ha aconsejado que le visitase. El pintor leyó rápidamente la carta y la dejó sobre la cama. Por su expresión, si el empresario no le hubiera hablado de acá de Titorelli, describiéndoselo fielmente como un pobre diablo que casi vivía de limosnas, hubiera pensado que el pintor no conocía al industrial, o por lo menos que no le recordaba. Sin hacer la menor referencia a la carta, le preguntó: ¿Desea usted que le haga un retrato o quiere comprar un cuadro? K miró al pintor completamente asombrado. ¿Qué contenido tenía la carta del empresario? Había supuesto naturalmente que el empresario le explicaría en aquella que él no acudía allí para retratarse sino con motivo de su proceso. Pero pensó que tenía que contestar algo a la pregunta a la que le había hecho el pintor y mirando hacia el caballete le contestó: ¿Trabaja usted en algún retrato? Así es, replicó el pintor echando también sobre la cama la camisa que cubría el caballete. Se trata de un retrato. Creo que un buen trabajo, aunque todavía no lo he terminado.